La ciudad estaba oscura esa noche, no por falta de luz, sino porque un silencio extraño se había instalado entre las calles de la delegación Xochimilco. Los canales, normalmente bulliciosos con turistas y trajineras que reían, parecían ahora ríos de sombra. A lo lejos, una mujer vestida de blanco caminaba junto al agua, con la cabeza baja, su cabello negro cayendo como un velo sobre su rostro. Nadie la había visto acercarse, y sin embargo, su llanto empezó a filtrarse entre los árboles, un lamento que parecía surgir de cada rincón de la ciudad, profundo y desgarrador, pero también extraño, como si algo invisible empujara su voz hacia todos lados al mismo tiempo. Daniel, un joven estudiante que acababa de salir de su trabajo en un restaurante del centro, caminaba por calles solitarias intentando llegar a la estación de metro más cercana. Su teléfono no tenía señal, y la luz de las farolas parpadeaba, creando sombras que parecían moverse por sí solas. De repente, escuchó un "ay mis hijos", que le erizó la piel. Se detuvo, confundido, mirando a su alrededor. La voz parecía provenir de los canales, pero él estaba varias calles arriba, donde el agua no llegaba. El eco del llanto parecía seguirlo, y a cada paso que daba, la sensación de que alguien lo observaba se intensificaba. Intentando calmarse, Daniel aceleró el paso, pero los lamentos se multiplicaban, ahora eran varios a la vez, y cada vez más cercanos. La voz de la Llorona se mezclaba con gritos de niños, que nunca terminaban de escucharse completos, como si fueran arrastrados por una corriente invisible. Sintió que algo rozó su hombro, y al girar, no había nadie, solo la neblina que empezaba a formarse entre las calles empedradas. Cada farola que pasaba parecía proyectar la silueta de una mujer alta, con vestido blanco y ojos hundidos, y Daniel, consciente de la leyenda que contaban en su infancia, quiso correr pero sus piernas no respondían con rapidez. En un callejón cercano, vio algo que lo hizo congelarse. Una niña pequeña con vestido blanco, mojado hasta los tobillos, mirando fijamente hacia él con ojos que brillaban como brasas. Daniel sintió que debía ayudarla, que su instinto de humanidad era más fuerte que el miedo. Se acercó lentamente, y justo cuando iba a tocarla, la niña desapareció en un instante, dejando solo un charco de agua sucia y el llanto escalofriante que ahora parecía salir de todas partes, incluso de dentro de su cabeza. Respirando con dificultad, se alejó del callejón y decidió que debía buscar ayuda. Caminando hacia la avenida principal, escuchó nuevamente aquel lamento, pero esta vez con palabras claras. «Vuelvan conmigo mis hijos». La voz parecía atravesar paredes, coches estacionados, incluso la música de un bar cercano. Daniel se dio cuenta de que la leyenda no solo era un cuento para asustar niños. La Llorona estaba viva, y algo en su presencia hacía que la ciudad misma se volviera hostil. Intentó hablar con un hombre que pasaba, contándole lo que escuchaba, pero al girarse, el hombre no estaba. Solo quedaba la sombra de un vestido blanco desvaneciéndose entre los edificios, dejando un frío húmedo que penetraba hasta los huesos. Mientras tanto, en otros puntos de la ciudad, más personas empezaban a notar que algo no estaba bien. Vecinos del centro histórico escuchaban lamentos provenientes de callejones que siempre habían estado vacíos. Automovilistas afirmaban ver siluetas flotando sobre los coches. Jóvenes universitarios que caminaban de madrugada por parques solitarios reportaban sentir manos invisibles que los empujaban o tocaban sus hombros. La Llorona ya no estaba solo en los canales de Xochimilco. Su presencia se extendía, como si hubiera encontrado un modo de atravesar la ciudad, de habitar en cada sombra, en cada reflejo del agua en las fuentes, en los charcos de lluvia. Daniel, sin darse cuenta, había entrado en la zona de la Merced, donde las calles estrechas y los mercados cerrados amplificaban cada sonido. El llanto parecía más cercano, más urgente, y un olor a tierra mojada y flores marchitas llenaba el aire. Entre los edificios, algo blanco se movía a una velocidad imposible, apareciendo y desapareciendo, y cada vez que Daniel miraba, el lamento se convertía en gritos de advertencia, pero la advertencia no era para él, era para todos.
Sintió un frío que no provenía del ambiente, sino de algo que lo rodeaba, que lo seguía, y supo que había entrado en territorio prohibido. De repente, Daniel vio su reflejo en un charco y, en lugar de su rostro, vio los ojos hundidos y la boca abierta de la mujer que lloraba por sus hijos. La visión lo hizo caer de rodillas, incapaz de moverse, y en ese instante, entendió que no era la primera vez que alguien veía eso. La leyenda decía que quien mirara a la Llorona directamente podía ser arrastrado a la locura, y Daniel, sintiendo como su mente se llenaba de imágenes imposibles de procesar, comprendió que no estaba solo, que cientos de ojos invisibles lo estaban observando, y que la ciudad entera parecía cómplice de aquel lamento interminable. El reloj de la torre de la iglesia marcó la medianoche y, en ese instante, el llanto se transformó en un grito ensordecedor, que parecía romper la realidad misma. Daniel cayó al suelo, cubriéndose los oídos, y cuando levantó la vista, ya no había calle, no había edificios, solo agua negra que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, y la figura blanca que lo miraba desde la distancia, aguardando, paciente, implacable, con el corazón roto y los ojos llenos de una tristeza que podía consumir a cualquiera que osara mirarla. Daniel intentó incorporarse, pero el agua negra se movía bajo sus pies como si tuviera vida propia. Cada paso que daba lo hundía un poco más, y la figura de la Llorona se acercaba lentamente, flotando sobre la superficie como si la gravedad no existiera para ella. Sus ojos eran pozos oscuros, y su llanto parecía mezclarse con voces de niños, susurros de súplica que cortaban la razón y llenaban la mente de imágenes imposibles. Daniel comprendió que estaba atrapado en una especie de realidad paralela. La ciudad que conocía ya no existía, y cada callejón, cada esquina, estaba impregnado de esa desesperación infinita. Desesperado, Daniel intentó gritar, pero su voz se apagó en su garganta. No había aire, o quizás había demasiado, un aire pesado que olía a muerte y humedad. Entonces vio algo que lo hizo congelarse. En la distancia, varias figuras humanas caminaban hacia él, pero todas estaban deformes, alargadas, y sus rostros reflejaban miedo puro, como si hubieran sido atrapadas por la Llorona hacía siglos. Sus pies no tocaban el suelo, y sus cuerpos se balanceaban como marionetas sin cuerdas, obedeciendo una fuerza que él no entendía. El lamento de la Llorona se volvió más intenso, y con cada paso que daba, el agua subía, rodeando los tobillos de Daniel, hasta cubrirle las rodillas. Sintió una mano helada tocar su hombro, y al girar, no encontró otra cosa que un reflejo distorsionado de sí mismo, gritando sin emitir sonido alguno. La mujer de blanco estaba más cerca ahora, y cada segundo que pasaba, su forma se desvanecía y reaparecía en diferentes lugares, burlándose de la lógica, de la física, de cualquier sentido de seguridad que Daniel hubiera tenido. Recordó entonces las historias que escuchaba de niño, los relatos de su abuela sobre cómo la Llorona no solo buscaba a sus hijos, sino que castigaba a los que miraban su sufrimiento. Quienes se acercaban demasiado podían ser arrastrados al río, al canal, a un lugar donde el tiempo no existía, y de donde nadie regresaba igual. Daniel sintió que su cordura empezaba a desmoronarse, que su memoria se llenaba de imágenes de niños llorando, de calles inundadas de sombras, de ojos que lo seguían incluso cuando parpadeaba. Intentando mantener la calma, Daniel buscó algo a lo que aferrarse. Un bar cerrado con una reja oxidada parecía ofrecer refugio momentáneo. Corrió hacia allí y, al entrar, la puerta se cerró de golpe detrás de él, como si alguien la hubiera empujado con fuerza invisible. Respiró hondo, pero el lamento seguía filtrándose a través de las paredes, resonando en la madera y el metal. La Llorona estaba afuera, esperando, y Daniel sabía que en cualquier momento podría atravesar la puerta como si no existiera. Se refugió en un rincón, temblando, y escuchó algo que lo hizo estremecerse. Un golpe seco contra la ventana, seguido de un llanto ahogado que parecía provenir de su propia cabeza. Se acercó, intentando mirar por el vidrio, y vio a un grupo de niños flotando sobre la calle, todos con ojos vacíos, girando lentamente mientras repetían: "Regresa con nosotros, regresa con ella". Su corazón latía con fuerza, y el miedo que sentía no era solo por él, sino por todo lo que lo rodeaba. La ciudad entera parecía viva, cómplice de aquel tormento.
Entonces escuchó un sonido diferente, un susurro que lo llamó por su nombre. Daniel, Daniel. La voz era suave, casi maternal, pero al mismo tiempo cargada de desesperación y odio. La figura de la Llorona apareció justo frente a él, su vestido blanco cubierto de barro y agua, y en su rostro un dolor tan profundo que Daniel sintió que su propia alma podía romperse. La mujer extendió sus brazos, y por un instante, todo se volvió silencio. El tiempo parecía haberse detenido, y Daniel entendió que la decisión que tomara ahora determinaría si podía sobrevivir, si podía escapar de ese mundo que ella había creado entre sombras y lamentos. Sin pensarlo, Daniel corrió hacia un lado, buscando una salida, pero el bar parecía interminable. Los pasillos se alargaban, las paredes se movían, y cada puerta que abría lo devolvía al mismo lugar. La Llorona lo seguía, deslizándose sin esfuerzo sobre el suelo mojado, y con cada segundo que pasaba, los susurros de los niños se transformaban en gritos de dolor, llenando el espacio hasta que Daniel sintió que su cabeza iba a estallar. Finalmente, entre lágrimas y miedo, encontró una escalera de emergencia que subía hacia la azotea. Subió con todas sus fuerzas, con el llanto que lo seguía y el agua que parecía subir por las paredes detrás de él. Al llegar a la azotea, respiró por un instante. La ciudad parecía normal desde esa altura, las luces brillaban y los coches pasaban, ajenos a lo que ocurría en las sombras. Sin embargo, al mirar hacia un canal lejano, vio su reflejo en el agua y detrás de él, apenas visible, la figura blanca de la Llorona, observándolo, esperándolo, y Daniel comprendió que aunque hubiera escapado de esa dimensión de horror, la leyenda no lo soltaría jamás. Pero lo que Daniel no sabía era que la noche apenas comenzaba, que cada llanto escuchado en la ciudad no era un accidente, y que la Llorona tenía otros lugares donde su dolor podía propagarse, y otros ojos que podía buscar, porque la Ciudad de México entera era su territorio, y nadie que la viera una vez volvería a sentirse seguro nunca más. Daniel permaneció inmóvil sobre la azotea, tratando de recuperar el aliento, mientras la ciudad parecía respirar a su alrededor. La distancia le daba una sensación de seguridad, pero al mirar hacia abajo, hacia las calles solitarias iluminadas por farolas titilantes, vio movimientos extraños. Sombras que se desplazaban sin razón aparente, reflejos que no correspondían a ningún objeto, y lo más inquietante, destellos de blanco que aparecían y desaparecían entre los callejones, siempre acompañados de aquel lamento desgarrador. Decidió que debía bajar y encontrar un lugar donde pudiera entender lo que estaba ocurriendo. Bajó por la escalera de servicio, y al llegar a la calle, todo parecía normal al menos por unos segundos. Luego, un viento frío lo envolvió, cargado de un aroma a tierra mojada y flores podridas, y escuchó claramente: "No debiste mirar, no debiste acercarte". Daniel giró, y frente a él, la figura blanca estaba a solo unos metros, flotando sin tocar el suelo, con los brazos extendidos y la cabeza inclinada, como si estudiara cada detalle de su miedo. Intentó correr, pero algo invisible parecía tirar de él hacia atrás. Cada paso se volvía más pesado, y el llanto de la Llorona se multiplicaba, como si estuviera por todos lados al mismo tiempo. Daniel sintió que la ciudad entera se transformaba en un laberinto diseñado para atraparlo. Las calles se estrechaban, los edificios se inclinaban, y los charcos de agua reflejaban rostros que no eran los suyos, todos gritando por ayuda, todos atrapados en el mismo destino que él comenzaba a vislumbrar. Desesperado, buscó refugio en un pequeño parque, donde la luz de las farolas apenas iluminaba los árboles secos y las bancas vacías. Se escondió detrás de un árbol, temblando, mientras escuchaba pasos que no podían ser humanos acercándose. El lamento de la Llorona se volvió más intenso, mezclándose con risas infantiles que sonaban falsas, distorsionadas, como si provinieran de un mundo donde el tiempo no existía. Daniel comprendió que cada sonido, cada sombra, estaba diseñado para confundirlo, para desgastarlo mentalmente hasta quebrarlo. De repente, vio a un grupo de personas caminando hacia él, pero algo estaba mal. Sus cuerpos eran demasiado rígidos, sus ojos brillaban con un reflejo que no era humano, y al abrir la boca, emitían el mismo lamento que la Llorona. Daniel entendió que no eran vivos. Eran atrapados, almas condenadas que ella había reclamado antes que él.
Intentó gritar, pero de su boca solo salió un hilo de aire húmedo y frío. El parque, que parecía seguro unos segundos antes, se transformó en un escenario de pesadilla, donde la realidad y la ilusión se mezclaban hasta volverse indistinguibles. Sintió entonces una presión sobre su mente, un susurro que no venía de afuera, sino de dentro de él. Tus hijos, tus hijos. Daniel no tenía hijos, pero el pensamiento de perder lo que más amaba en la vida lo paralizó. La Llorona apareció de nuevo, esta vez más cercana que nunca, y su llanto se convirtió en un grito que parecía romper los cristales de su alma. La mujer extendió sus manos hacia él, y Daniel sintió un frío intenso que lo envolvía por completo, como si estuviera siendo absorbido por el agua de los canales que había dejado atrás. Intentó luchar, corrió hacia la avenida principal, pero cada calle que tomaba lo devolvía al mismo parque. Las luces se apagaban y encendían, proyectando su silueta contra los árboles, multiplicándola en cientos de versiones fantasmales que lo miraban fijamente. Sintió que el tiempo se distorsionaba. Horas pasaban en segundos, y segundos se alargaban como eternidades. Cada vez que cerraba los ojos, el lamento lo acompañaba, penetrando en sus sueños y en su mente despierta, recordándole que no había escapatoria. A lo lejos, vio un taxi detenido, y corrió hacia él con la esperanza de que el conductor lo ayudara. Subió, pero al mirar al conductor, vio su propio rostro reflejado en el espejo retrovisor, cubierto de barro y agua, con los ojos de la Llorona. Intentó gritar, pero ninguna palabra salió. El taxi arrancó solo, siguiendo calles que Daniel nunca había visto, rodeado de sombras que se estiraban desde las paredes y los edificios, todas con vestidos blancos y lamentos iguales al de ella. El viaje fue un torbellino de pesadilla. Cada esquina, cada semáforo, cada ventana mostraba la misma escena. La Llorona y los niños atrapados en charcos de agua negra, llamándolo, acusándolo, reclamándolo. Daniel comenzó a sentir que su cuerpo no le pertenecía, que su mente se disolvía entre el llanto y los gritos, que estaba a punto de convertirse en otra víctima de aquella leyenda viva. Finalmente, el taxi se detuvo frente a un puente sobre un canal. La figura blanca estaba allí, esperando, su reflejo doblado por el agua y la luz de la luna. Daniel comprendió que no importaba cuánto corriera, cuántas calles intentara tomar, la Llorona siempre lo alcanzaría, siempre lo esperaría, porque la ciudad entera era suya, y cada rincón donde el agua podía reflejar su dolor, se volvía un arma para atrapar a los desprevenidos. Con la respiración entrecortada y la mente al borde de la locura, Daniel vio cómo su reflejo en el agua comenzó a moverse por sí solo, separándose de él, y de entre el reflejo emergió la figura de la Llorona, con los brazos extendidos, lista para reclamarlo. Era evidente que la leyenda no solo vivía en los cuentos antiguos. Había trascendido al mundo real, y ahora Daniel entendía que la Ciudad de México era un tablero, donde ella podía mover las piezas a su antojo, atrapando a quienes osaran desafiar su dolor eterno. Daniel contempló el reflejo de la Llorona en el agua del canal, incapaz de apartar la mirada. Cada segundo que pasaba, su corazón latía más rápido, y un frío intenso recorría su columna como si cada vértebra estuviera siendo congelada. La figura blanca de la mujer no se movía, pero el aire a su alrededor parecía vibrar con un lamento que lo atravesaba por completo, como si su dolor se hubiera infiltrado en su propia alma. Intentó retroceder, pero el borde del puente estaba resbaladizo y sus pies se hundían ligeramente en charcos negros que parecían absorber la luz. De repente, el silencio se rompió con un grito agudo y desesperado. «Mis hijos». Daniel giró y vio a los niños que había visto antes, flotando sobre el agua, mirándolo fijamente. Sus ojos eran agujeros oscuros, y sus cuerpos se movían con un balanceo antinatural, como marionetas de hilos invisibles. Los niños se acercaron lentamente, y Daniel comprendió que no podía huir de ellos, que la distancia no importaba en este mundo alterado por la Llorona. Cada paso que daba hacia atrás lo acercaba más al agua que parecía querer tragárselo. Sintió una mano helada tocar su hombro y se dio vuelta rápidamente, pero no había nadie. Solo un reflejo más profundo en el agua, que comenzaba a formar escenas de su propia vida, retorcidas y distorsionadas.
Vio imágenes de su infancia mezcladas con la figura de la Llorona, siempre llorando, siempre reclamando, siempre buscando lo que había perdido. Daniel quiso gritar, pero su voz se apagaba antes de salir, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y pegajoso, negándole la posibilidad de pedir ayuda. En un acto de desesperación, decidió saltar hacia el canal, pensando que si la Llorona podía controlarlo en la calle, quizá el agua lo liberaría. Pero al tocarla, en lugar de sentir frío o humedad, se sintió arrastrado hacia abajo, como si estuviera entrando en un río de sombras. Las paredes del canal se expandían, alargándose infinitamente, y los gritos de los niños se mezclaban con el llanto de la mujer, resonando dentro de su cabeza en un eco interminable. Daniel estaba atrapado, y el agua no era agua. Era un espejo de la locura que la Llorona podía imponer sobre quien osara mirarla. Mientras se sumergía, notó que podía ver la ciudad desde abajo, pero deformada. Las calles eran ríos oscuros, los coches flotaban como si fueran juguetes abandonados, y los edificios se inclinaban sobre sí mismos, observándolo. Cada ventana mostraba escenas de personas siendo arrastradas por sombras blancas, atrapadas en un ciclo eterno de dolor y llanto. Daniel comprendió que no había escapatoria. La Llorona no solo lo buscaba, lo había absorbido dentro de su propio reino de sufrimiento, donde la lógica y la realidad no existían. De repente, una mano surgió de la oscuridad y lo agarró del brazo. Era fría y húmeda, y al girar, vio que no era la Llorona directamente, sino una de sus víctimas, un hombre que flotaba con el cuerpo rígido y los ojos llenos de miedo. «Corre, no la mires», susurró con voz quebrada antes de desaparecer en la negrura. Daniel comprendió que debía moverse, pero cada dirección que tomaba lo llevaba al mismo lugar. La presencia blanca siempre estaba frente a él, inmóvil, esperando, con sus brazos extendidos, con la boca abierta en un lamento que resonaba en cada rincón de su ser. Sintió entonces que su mente empezaba a fragmentarse. La voz de la Llorona ya no solo estaba afuera. Ahora estaba dentro, repitiendo su lamento en bucle, mezclando su dolor con recuerdos de Daniel, haciéndolo sentir culpable por cosas que ni siquiera había hecho. Cada pensamiento se mezclaba con imágenes de niños llorando, calles inundadas y charcos negros que reflejaban versiones distorsionadas de su rostro. Comprendió que no era la primera vez que alguien entraba en este mundo, y que él estaba destinado a formar parte de la colección de almas atrapadas de la Llorona, que crecería sin cesar con cada víctima. De repente, una luz brillante emergió desde la superficie del canal, proyectando la figura de la mujer sobre las paredes de los edificios, multiplicándola hasta el infinito. Daniel sintió que sus fuerzas lo abandonaban, y que cada músculo de su cuerpo se volvía inútil. Intentó gritar, correr, luchar, pero era como si el mundo entero estuviera confabulado en su contra. La Llorona levantó los brazos y el llanto se volvió un grito ensordecedor que rompió toda cordura. «Vuelvan conmigo todos». Cuando Daniel creyó que iba a perder la conciencia, algo lo jaló hacia arriba con fuerza, como si lo rescataran de un abismo imposible. Cayó al suelo de una calle familiar, con la ropa empapada y el corazón latiendo descontrolado. La ciudad parecía normal, las luces brillaban, los coches pasaban, los transeúntes caminaban sin notar nada extraño. Sin embargo, cuando levantó la vista hacia el canal, apenas visible en la distancia, vio un destello blanco, y por un instante, el reflejo de la Llorona lo miró directamente, con ojos que contenían siglos de dolor y odio, recordándole que su escape solo era temporal, que ella estaba en todas partes, que la Ciudad de México entera era su dominio, y que la noche aún no había terminado. Daniel caminaba por las calles mojadas, temblando, tratando de convencerse de que todo lo que había vivido era un sueño, una pesadilla pasajera. Pero el aire seguía impregnado del aroma húmedo y fétido que anunciaba su presencia, y en cada charco que reflejaba la luz de las farolas, podía ver sombras que no pertenecían a ningún objeto físico. La ciudad parecía normal, pero él sabía que la Llorona no lo había dejado ir. Estaba ahí, acechando, paciente, esperando que bajara la guardia. Intentó entrar a un café que permanecía abierto, buscando refugio y alguien que le creyera. Al cruzar la puerta, un frío glacial lo recibió, y los murmullos de niños llorando comenzaron a resonar desde el interior, aunque el lugar estaba vacío.
De repente, una silla se movió sola y se estrelló contra la pared. Daniel sintió que alguien estaba detrás de él y giró rápidamente, pero no había nadie. Solo la sombra de un vestido blanco proyectada contra la pared, ondulando como si respirara. El llanto aumentó de intensidad, convirtiéndose en un grito desgarrador que parecía venir de todos lados a la vez. El miedo lo empujó a salir del café y correr por las calles desiertas. Cada paso que daba, los sonidos de la ciudad se transformaban. Los motores de los coches sonaban distorsionados, los ladridos de los perros parecían humanos, y los faroles parpadeaban creando sombras que se movían con voluntad propia. Daniel escuchó un susurro que lo llamó por su nombre, seguido de un lamento infantil. «Papá, mamá». Su corazón se detuvo por un instante. Sabía que no tenía hijos, pero la voz sonaba tan real que lo hizo caer de rodillas. Cuando levantó la mirada, vio a la Llorona flotando sobre un charco grande en medio de la calle, sus brazos extendidos, su rostro oculto por el cabello negro, y su lamento transformado en gritos de dolor y rabia. Los niños que la acompañaban comenzaron a salir de los charcos cercanos, arrastrándose y flotando a la vez, acercándose a Daniel con movimientos antinaturales. Cada uno de ellos parecía atrapado en una mueca de desesperación eterna, y sus ojos brillaban con un vacío que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Daniel sintió un tirón invisible que lo arrastraba hacia el agua. Luchó con todas sus fuerzas, pero cada intento de huida lo acercaba más al charco donde la Llorona flotaba. Su corazón latía con fuerza mientras el pánico lo consumía. De repente, recordó algo que su abuela le había dicho. Nunca la mires directamente, nunca le respondas, porque ella se alimenta del miedo y de la culpa. Cerró los ojos, respiró hondo y trató de calmarse, concentrándose solo en avanzar sin mirar. Pero incluso con los ojos cerrados, escuchaba cómo el agua se movía a su alrededor, cómo los niños le susurraban cosas imposibles, y cómo la Llorona lo seguía, sus pasos invisibles resonando en cada rincón de su mente. De pronto, sintió un calor intenso en su hombro. Abrió un ojo y vio un brazo blanco estirándose hacia él, pero al parpadear, el brazo desapareció. Daniel cayó de rodillas, temblando, y comprendió que no podría escapar de ella solo con cerrar los ojos. La ciudad estaba transformada en su reino, y cada sonido, cada reflejo, cada sombra era un vehículo para su lamento. Corrió hacia una calle que reconocía. Su destino era su casa. Cada calle que tomaba se transformaba en un laberinto, y cada esquina lo acercaba más al charco principal, donde la Llorona flotaba como si fuera dueña del mundo. Daniel intentó gritar por ayuda, pero su voz no salía, y de repente, las luces de la ciudad se apagaron por completo. Solo quedaba él, la oscuridad, y el lamento que perforaba su mente, mezclado con las risas y gritos de los niños atrapados. Sintió un contacto helado en su espalda, como dedos que lo rozaban lentamente. Giró y vio la figura de la Llorona justo detrás de él, más cerca de lo que jamás había estado. Su rostro estaba húmedo y su cabello pegado a la piel, sus ojos vacíos reflejaban siglos de dolor, y en su boca se formaban palabras que Daniel entendió sin escuchar. «Ahora eres mío». El miedo lo paralizó, y por un instante, creyó que todo había terminado, que estaba condenado a formar parte de la legión de almas atrapadas en su lamento eterno. Pero en ese instante, un sonido distinto interrumpió la pesadilla. Un golpe fuerte, metálico, resonando como si alguien hubiera arrojado un cubo de agua contra el pavimento. La Llorona se detuvo un instante, como si hubiera escuchado algo. Daniel, con un hilo de esperanza, se dio cuenta de que podía usar ese momento para huir. Corrió como nunca había corrido, esquivando charcos, sombras y reflejos, sintiendo que cada segundo era un desafío a la muerte. Llegó finalmente a un edificio iluminado, y al entrar, las luces eléctricas lo rodearon, haciendo que el mundo volviera parcialmente a la normalidad. Pero incluso allí, en el interior seguro, escuchó un susurro que le heló la sangre. «Siempre estoy cerca siempre», y sintió como un escalofrío recorría su columna, recordándole que la noche no había terminado, que la ciudad entera era territorio de la Llorona, y que su lamento no conoce descanso. Daniel estaba sentado en el interior del edificio, temblando, empapado y agotado. Cada músculo de su cuerpo dolía, y su respiración era entrecortada.
Sin embargo, la sensación de seguridad era solo una ilusión. El lamento que lo había perseguido durante horas seguía filtrándose por las paredes, como si la ciudad entera se hubiera convertido en un altavoz de dolor. Cerró los ojos, tratando de calmarse, pero en su mente todavía resonaba el llanto. Los gritos infantiles, el lamento desgarrador de la mujer, y esa sensación helada de ser observado. Decidió que debía salir de la ciudad, que no podía quedarse y enfrentar nuevamente a la Llorona. Caminó hacia la puerta principal, pero al abrirla, la calle estaba cubierta de niebla, y del agua que se acumulaba en los charcos surgieron cientos de reflejos. Él mismo, pero distorsionado, gritando, llorando, con los ojos hundidos y el cabello empapado. Intentó girar, correr en cualquier dirección, pero la niebla lo rodeaba, y cada paso que daba lo devolvía al mismo lugar, al epicentro de su pesadilla. Sintió un tirón en el brazo y se giró lentamente. Allí estaba la Llorona, flotando sobre un charco enorme, sus brazos extendidos, y detrás de ella, decenas de niños atrapados en la oscuridad, todos mirando fijamente a Daniel. Sus ojos vacíos lo acusaban, y sus cuerpos rígidos se balanceaban de forma antinatural. La mujer abrió la boca y un lamento tan profundo y cargado de odio salió de ella que el aire mismo pareció vibrar y comprimirse, haciendo que Daniel se arrodillara por la presión. «Vuelvan conmigo todos», gritó, y las calles se llenaron de agua negra que comenzó a subir lentamente. Cada charco parecía multiplicarse, transformándose en un río que avanzaba hacia él. Daniel comprendió que no podía escapar. La ciudad estaba a su favor, o más bien, en contra de él. Cada reflejo, cada sombra, cada rincón podía ser un portal hacia su perdición. Sintió que las lágrimas le corrían por el rostro mientras luchaba contra el miedo que lo paralizaba. En un último intento, recordó las historias que le contaba su abuela. Algunos sobrevivientes habían logrado escapar solo si enfrentaban la presencia directamente, si aceptaban su miedo y permanecían firmes. Respiró profundo, miró el reflejo en el agua del charco más cercano y vio su propio rostro distorsionado junto al de la Llorona. Cerró los ojos por un instante, respiró y abrió la mirada con determinación. Cuando lo hizo, sintió que la presión disminuía ligeramente. La Llorona lo miró fijamente, como sorprendida por la resistencia. Daniel dio un paso adelante, consciente de que cada movimiento era un desafío a la leyenda que había perseguido a generaciones. Otro paso. Y otro. Cada paso parecía cortar la distancia entre él y la salida, aunque la niebla, los charcos y los reflejos hacían que su avance fuera lento y tortuoso. Finalmente, llegó a un callejón que reconocía. La luz de una farola iluminaba la salida. Corrió hacia ella con todas sus fuerzas, sintiendo que el agua negra intentaba atraparlo, que las sombras se alargaban, que los niños y su llanto lo rodeaban. Al salir del callejón, la ciudad volvió a parecer normal. Los coches pasaban, las luces brillaban, los transeúntes caminaban sin notar nada extraño. Daniel cayó al suelo, exhausto, respirando con dificultad, y por un instante creyó haber escapado. Pero cuando levantó la vista hacia un charco en la acera, la vio de nuevo. Un destello blanco que desapareció en un parpadeo, y en su reflejo, el rostro de Daniel mezclado con el de la Llorona, sus ojos vacíos mirándolo fijamente. Una voz susurró desde todos lados, dentro y fuera de su cabeza. «Siempre estoy cerca siempre». Daniel comprendió, con un escalofrío que le recorrió toda la columna, que la leyenda no termina con la huida, que quien la ve una vez, lleva su lamento consigo, y que la Ciudad de México entera podía ser su reino de sombras, lamentos y agua negra, esperando la próxima víctima. Mientras Daniel se alejaba lentamente, con la noche cayendo sobre la ciudad, un charco reflejó un movimiento que no correspondía a la realidad. Un vestido blanco flotando, cabello empapado, ojos vacíos que lo seguían, y un llanto que continuaría resonando en cada calle, cada rincón y cada reflejo de la ciudad, recordándole que la Llorona nunca descansa, nunca olvida, y que su lamento eterno siempre encuentra oídos dispuestos a escucharlo.
El eco de su llanto, mezclado con las risas y gritos de los niños atrapados, se extendió por toda la ciudad, un recordatorio de que en cada noche húmeda y oscura, en cada charco reflejante, la Llorona podría estar observando, esperando, y que nadie que la encuentre alguna vez volverá a sentirse verdaderamente seguro.